CETECA es un seminario que tiene más de 90 años de recibir a hombres y mujeres dispuestos a prepararse y estudiar profundamente la palabra de Dios. Por ahora, todo es silencio y quietud en el seminario. Aún así, en medio de la situación actual, sabemos que el Señor sigue obrando. Porque somos personas dispuestas a aprender. Porque somos estudiantes con un gran anhelo por servir al Señor. Porque somos apasionados en divulgar el Evangelio del Reino de Dios. Porque somos adoradores y nos encanta glorificar el nombre de Dios. Porque somos corazones agradecidos con el Señor. Somos personas esforzadas, queremos saber más. Somos amigos, compañeros de clases, somos hermanos en Cristo. Somos una gran familia. Caminemos y avancemos juntos en estos momentos difíciles. Hoy necesitamos de tu apoyo, por medio de tus oraciones, por medio de tus donaciones. Cuéntales de CETECA a otros y refiere a otros a estudiar con nosotros. Muy buenas noches, estimados amigos que hoy nos acompañan en este webinar Misiones, e-Learning y Pandemia desde la ciudad de Guatemala en Centroamérica cuando son las 7 en punto en la noche. Para nosotros como institución educativa teológica es un verdadero gusto compartir con ustedes este webinar Misiones, e-Learning y Pandemia. Hoy nuestra moderadora es la licenciada Carolina Ruiz de Chamorro. Ella es de origen nicaragüense y naturalizada costarricense. Tiene una licenciatura en Biblia y Teología en CETECA. Ella vino a estudiar a CETECA y una maestría en Biblia también de CETECA. Actualmente está en su proceso de tesis doctoral en el programa de CETECA, el doctorado en Educación Teológica. Carolina es la directora de los programas e-Learning y esta noche estará moderando la conversación con nuestros otros dos panelistas. Carolina, bienvenida. Muchas gracias, licenciado René Blanco, y bienvenidos a cada uno de nuestros participantes y oyentes. Es un honor para mí poder dirigir esta actividad y poder aprender juntos sobre misiones, e-learning y pandemia. Gracias, Carolina. Junto a Carolina estará acompañándonos el licenciado Sinaí Alvareda. Sinaí es de origen cubano, licenciado en estudios bíblicos y teológicos con especialidad en comunicación en el Seminario Bíblico Guatemalteco, institución hermana de CETECA. Sacó su maestría, obtuvo su maestría en ministerio con énfasis en educación cristiana en CETECA y cuenta con certificados sobre e-learning. Bienvenido, Sinaí. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Es un placer para mí acompañarles en este tiempo. Gracias, Sinaí. Cuéntanos, ¿de dónde nos visitas? Bueno, de origen cubano, pero actualmente sirviendo en Chile. Así que les estoy hablando desde Chile en este momento. Bienvenido, Sinaí. Un abrazo a todos los hermanos y amigos chilenos por allá. Junto a Carolina y Sinaí nos acompaña el licenciado Walter Caligueri. Él es de origen ítalo-argentino y cuenta con un profesorado en estudios bíblicos de CETECA, su licenciatura con énfasis en estudios interculturales también de la misma institución, y es Magister Artium en estudios bíblicos tanto de CETECA como de la Universidad San Pablo de Guatemala. Finalizó este año su licenciatura en Sociología en Sucre, en la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca. Bienvenido, Walter. ¿Desde dónde nos visitas? Buenas noches a todos. Gracias, René, por tu presentación. Gracias, Carolina. Un gusto estar con todos ustedes. Les estoy hablando desde la ciudad de Sucre, en Bolivia. Bienvenido, bienvenido. Igual, un abrazo para todos nuestros hermanos bolivianos allá, todos los amigos que están allá y que hoy están conectándonos o estarán escuchando
este interesante webinar, Misiones, e-learning y pandemia a través de la repetición en Facebook Live. Bien, sin más, porque el tema es de sumo interés para todos, les dejamos con Carolina, con el licenciado Sinaí Alvareda y con Walter Caligari. Bienvenidos, adelante. Muchas gracias y a cada uno de los que nos está escuchando, pero gracias por regalarnos de este tiempo. Han escuchado por lo menos nuestros nombres y también el lugar desde donde nos están hablando o les estamos hablando, pero me gustaría que nos contaras un poquito más, o cada uno de ellos nos contaran un poquito más de su historia, su recorrido y cómo es que Dios los tiene en este punto, en el caso de Sinaí sirviendo en Chile y en el caso de Walter sirviendo en Bolivia. Sinaí, cuéntanos, ¿cuál ha sido realmente tu recorrido dentro de la institución CETECA? Bueno, de origen cubano, pero llego a estudiar a Guatemala buscando herramientas para servir de una mejor forma al ministerio. Primero pasando por una institución, Seminario Bíblico Guatemalteco, y después llegando a Seminario Teológico Centroamericano, CETECA. La verdad es que la mayor parte de mi preparación ha sido en la modalidad presencial. Así hice mis estudios de licenciatura y también de maestría. Y cuando terminé mis estudios tuve la oportunidad de servir en la decanatura en CETECA como asistente académico. Y es ahí donde encontramos el desafío de desarrollar y potenciar la educación virtual en CETECA, dando continuidad al valioso trabajo que realmente ya otros venían haciendo en esa área. La verdad es que tenía un poco de conocimiento, pero no es suficiente para hacer, yo creo, todo ese trabajo, así que tuve que estudiar sobre e-learning y lo hice en la modalidad e-learning, así que fue un poco interesante, pero justamente fue lo que me permitió después contribuir, colaborar directamente y contribuir en esta área que después se convertiría en el Departamento de Educación Virtual que tiene hoy CETECA. Y es un tremendo privilegio haber podido participar de ese proceso. Y mientras sirvo en Chile hoy, todavía continúo aportando y colaborando al área como docente, que también es un tremendo privilegio. Así es que, como se darán cuenta, estimados hermanos y amigos que nos escuchan, Sinaí es de los nuestros. En sus venas corre sangre cetecana, si es que podemos hablar de sangre cetecana, pero no solo eso, es parte importante del equipo del e-learning dentro de los programas que CETECA está ofreciendo. Sinaí, muchas gracias por regalarnos este tiempo y también por regalarnos tu experiencia, tus conocimientos y ahora obviamente en este diálogo. Walter, cuéntanos acerca de tu experiencia, tu recorrido dentro de la institución y cómo es que ahora el Señor te permite hablar de misiones, e-learning y pandemia. Gracias, Carolina. Mi experiencia comienza allá por el 2013, cuando con toda la familia nos encontramos en la ciudad de Tucumán, el norte argentino, en nuestra querida iglesia, y realmente allí sentimos la necesidad de seguir capacitándonos, de seguir formándonos, y con toda la familia, o sea, tomamos la decisión de vender todas nuestras cosas, de lo que no se podía vender se regaló, y con eso, con la familia, en ese momento mi esposa Melina, tenía mi hija Priscila, nuestro hijo Giovanni y nuestro hijo Mateo. Priscila, Giovanni, Mateo. 3 hijos, y mi esposa, dijimos, vamos a CETECA. Así que así a finales del 2013 fuimos hacia Guatemala. Recuerdo haber comprado mi laptop antes de viajar. Así que si bien tenía experiencia en el uso de la computadora, tampoco era tan amplia. Así que al ingresar al seminario, realmente fue la experiencia, fue la prueba de fuego, y no solo eso de comenzar a usar las tecnologías, sino también creo que CETECA en esa época comenzó a utilizarse a nivel general la plataforma. Así que todos debíamos subir, descargar, interactuar. Siendo alumnos presenciales,
eso motivó, o sea, me fue despojando de aquellos miedos, de aquellas barreras que tenemos muchas veces para acceder hacia las aulas virtuales y tener esta familiaridad con la educación en línea. Así que allí estuvimos hasta el 2016 y después del 2016 nosotros como familia decidimos venir a Bolivia, a seguir nuestro proyecto de misión aquí en Bolivia. Sin embargo, nunca nos desconectamos de la educación de e-learning. Continué estudiando mi maestría a distancia desde Bolivia, así que, y también fui experimentando lo que es ser docente en materias virtuales. Así que para mí es una hermosa experiencia y desde aquí de Bolivia estos 4 años he estado conectado con el seminario, tanto recibiendo clases como también acompañando a aquellos estudiantes que participaban de las clases. Muy bien, muchas gracias, Walter. Así es que también se darán cuenta que Walter es de los nuestros, está tomando de nuestras aguas, vamos a llamarlo así. Él es uno de nuestros estudiantes de posgrado de una de las maestrías en e-learning y por lo tanto él tiene esa experiencia en sus venas y conoce desde adentro estos programas, pero también, como ya nos explicó, es uno de nuestros docentes a nivel de grado. Así es que muchas gracias por regalarnos esa experiencia y vamos a avanzar porque tenemos el gran reto de poder interactuar con estos 3 grandes conceptos, misiones, e-learning y pandemia. Cuéntame, Walter, o cuéntanos, Walter, ¿cómo definiríamos misiones en este contexto y cómo esto está vinculado con la experiencia tuya, en este caso, como misionero intercultural o transcultural? Bueno, ahí también hay 2 conceptos importantes que quizás nos ayudes a esclarecer un poquito, pero ¿cómo es que podemos definir misiones en este tiempo? ¿Y cuál es esa experiencia intercultural que estás teniendo en Bolivia? Muy bien. Realmente la palabra misión está muy asociada a aquellas actividades que realiza la Iglesia y que realizamos como creyentes. A cambio de la palabra misión, que en definitiva es nosotros como creyentes nos involucramos en la misión de Dios, ¿no? En donde Dios nos hace parte de su misión. Las misiones son aquellas actividades que llevamos a cabo como creyentes, en diferentes lugares, en diferentes momentos, en diferentes circunstancias. Nosotros nos inclinamos más por lo intercultural. Tal vez, como decía Carolina, intercultural, transcultural, son todos términos que tomamos de la antropología. Sin embargo, quiero tal vez hacer una breve mención. Lo intercultural es cuando se encuentran 2 culturas y cada cultura aporta de sí, sin perder su identidad, ¿sí? Hay un encuentro, en ese encuentro nos enriquecemos, porque a mí me gusta escuchar, saber lo que la otra persona es, conoce, cree, y a su vez yo comparto de lo que yo soy, creo, de mis costumbres, de mis creencias, ¿no? Entonces, hay un intercambio y los 2 son enriquecidos. Eso es la interculturalidad. Por eso se habla mucho de educación intercultural, por ejemplo, en espacios donde hay pueblos originarios o en espacios donde la cultura, el encuentro de culturas es muy fuerte. Tal vez lo transcultural, las 2 culturas sí se encuentran, pero hay una que cede y hay otra que es más fuerte y se forma tal vez en ese encuentro nuevos conceptos, una nueva perspectiva de la cultura. Así que en nuestro ministerio, nosotros desarrollamos sobre todo ministerios con comunidades rurales, con pueblos originarios, hemos experimentado y realmente nos hemos apropiado de esa misión de acompañamiento, que es acompañar a los líderes que ya son cristianos, que conocen y creen realmente en Cristo, y necesitan ser acompañados para madurar, crecer y poder seguir formando a formadores, ¿no? ¿Cuál es la intención? La educación virtual
realmente ha sido una bendición para nosotros, porque a través de este manejo de la virtualidad pudimos acceder a conocimiento, pudimos acceder a conocer las culturas, a conocer más acerca de la Biblia, de la teología y de aquello que deseamos preparar, formar de una mejor manera para poder acercarnos a las personas. Muy bien, si estoy entendiendo entonces, lo intercultural es cuando las dos culturas se intercambian y armonizan. Eso me hizo recordar a un teólogo del inicio del siglo XX, Juan Mackay, que por cierto estoy leyendo mucho acerca de él. Él hablaba de una propuesta como misionero. Él era escocés, estudió en España para aprender el español y luego se vino a Perú. Y ahí en Perú él tomó la decisión de hacer un modelo encarnacional, lo llamó él, que era asumir la cultura peruana. Entonces me hizo recordar tus comentarios a este escocés, teólogo, educador, que vino a impactar grandemente Latinoamérica. Y veo que ese impacto de la interculturalidad, pero también de lo transcultural, ha sido, bueno, latente en el siglo XXI también, pues ustedes dos como misioneros son transculturales e interculturales por lo que veo. Cuéntanos, Sinaí, porque estamos hablando de que Chile es un tercer país en donde tú estás, en donde estás dejando conocimiento, sabiduría y adquiriendo conocimiento y sabiduría de estas culturas. Cuéntanos cuál es tu experiencia y desde tu perspectiva también cómo definiríamos misiones. Bueno, quizás podríamos entender la misión como el mandato, yo podría decir esa invitación obligatoria del Señor a todo su pueblo a participar activamente, a involucrarse activamente en su plan redentor. La misión tiene origen en Él y es el fin final, Él en sí mismo es el fin. Así que es la invitación a participar en ese plan de Él. Y es su plan redentor, es su plan para reconciliar, restaurar la relación de la creación con su creador. Así que nosotros podríamos decir prácticamente que todo hijo de Dios debería sentirse misionero y sentirse involucrado en ese proceso, en esa actividad que es la misión. Y podríamos realizar la misión de forma local, y también existe esa otra misión que cruza fronteras geográficas, y esa es la que tiene que lidiar de alguna forma con la diferencia de lenguaje, de cultura, de costumbres, de cosmovisión, que en mi caso, como estabas mencionando, pues de origen cubano, pero sirviendo en Guatemala por un poco más de 10 años, por supuesto que hay un gran intercambio y de riqueza cultural de ambas vías, ¿no? Y ahora, hace 6 años, casi 6 años, en Chile. Y por supuesto también intercambiando esa riqueza cultural en la que hemos servido, en la que estamos sirviendo hoy, enriqueciéndonos nosotros muchísimo, aprendiendo muchísimo de cada zona geográfica, de cada pueblo, con sus propias costumbres y cosmovisión, y al mismo tiempo buscando cómo aportar, y ahí es donde está el enfoque nuestro, aportar al desarrollo de la iglesia local y su liderazgo. Y conjugando estos elementos tratamos de mantenernos activos en lo que pensamos que es y creemos que es el llamado que nos ha hecho el Señor. Entonces, esa es la forma en que podemos, al menos yo puedo explicar misiones y mi rol dentro de las misiones. Muy bien, muchas gracias. Y querida audiencia, no sé si notaron una característica particular de este grupo que está participando en este webinar. Los tres, Sinaí, Walter y su servidora, hemos estado en 3 países. Residido, no solo pasamos, residimos. Porque Walter estuvo acá en Guatemala por 4 años, pero él es de Argentina. Bueno, no sé en qué otros países has estado, Walter,
pero ahora reside en Bolivia hace varios años. Sinaí de Cuba viene a Guatemala, pero ahora está residiendo en Chile, ¿verdad? Y su servidora nace en Nicaragua, vive en Costa Rica, se naturaliza costarricense y ahora vive acá en Guatemala por casi 20 años. Así es que vamos a hablar de misiones, estamos encarnando, aprendiendo a interculturalizarnos y a transculturalizarnos en este proceso de servir a Dios, de llevar ese mensaje, de poder aportar a nuestras culturas, ¿verdad? Y el segundo tema importante de esta noche que tiene que ver con el e-learning, que los tres hemos experimentado y conocidos, vamos a intentar que cada uno de ustedes nos ayude a dar su definición, pero más allá de una definición, porque ya sabemos que el e-learning tiene que ver precisamente con el uso de las TICs para la educación, ¿verdad? Que es tecnología de la información y la comunicación empleados en procesos de educación a distancia. Y e-learning, decimos sí, de la E en inglés, tiene que ver con el uso del Internet propiamente. Pero, ¿cómo definiríamos en este contexto el e-learning? Pero más bien, y la pregunta que trasciende más a esto es, ¿cómo el e-learning ha sido relevante en su quehacer como misioneros? Allá donde estás en Chile, allá donde estás en Bolivia. Y bueno, vamos a hablar desde sus propios contextos, aunque sabemos que pueden haber otros escuchándonos en otros contextos, queremos conocer su experiencia. Y me gustaría, Sinaí, aunque te di la palabra hace un momentito, que tú empieces ayudándonos a la definición de ese e-learning. Como dijimos al inicio, tienes la experiencia, tienes el conocimiento, pero ahora ayudarnos a hacer esa integración con tu quehacer como misionero. Bueno, el e-learning es una forma de aprender. Ahí está. Eso es. El e-learning es una forma de aprender, es un proceso de enseñanza, aprendizaje, que de alguna forma vincula varios recursos con varios actores. Vincula el Internet con las tecnologías, la información y las comunicaciones, como decías, en una metodología clara, detallada, específica, que permite que el estudiante construya su conocimiento interactuando con el contenido, por un lado, con otros participantes del proceso, por otro lado, y también con un tutor que le acompañe. Entonces, aquí hay varias cosas que se conjugan en el ejercicio del e-learning. Hoy día, la verdad, con el distanciamiento social, vemos que suceden muchas cosas llamadas e-learning, solo porque trasladamos el contenido a un recurso virtual. Es bastante más que eso, en realidad. Y en lo personal, podría decir que estar relacionado, vinculado al e-learning, me ha permitido mantenerme en cierto desarrollo continuo personal. Y de alguna forma, también contribuir a ejercicios y prácticas ministeriales, procesos ministeriales distantes, que de otra forma no podría participar. El propio hecho de estar en Chile, pero participar del ejercicio formativo que realiza CETECA es un ejemplo de eso. Me permite estar participando de procesos distantes. Y más aún podría decir quizás también que tienen repercusiones directas y simultáneas en diferentes puntos geográficos, porque estamos trabajando con personas que al mismo tiempo están sirviendo en diferentes países del mundo. Entonces tiene una repercusión importante hablando en términos ministeriales. El e-learning realmente nos ha dado, a nosotros como misioneros docentes, nos ha dado otras opciones de servicio. Gracias. Entonces, resumiendo tus ideas, y no porque la gente no te haya entendido, pero para poder dar, como quien dice, esta cápsula. El e-learning es una forma de aprendizaje a distancia que nos permite seguir fortaleciendo nuestras áreas fuertes y fortaleciendo también nuestras áreas débiles, y es un proceso de aprendizaje continuo, ¿verdad? Y que a ti como misionero en Chile te ha permitido también ampliar los horizontes de tu ministerio. Walter, ¿cuál ha sido tu experiencia con el e-learning? ¿Cómo lo definirías en tus palabras? Pero mejor aún,
cómo ha sido relevante el e-learning en tu quehacer misionero allá en Bolivia. Cuéntanos, Walter. Bueno, cómo mejorar esas definiciones que ya dieron. Realmente es un sistema de formación que nos permite realizarlo en el lugar donde estemos, ¿no? O sea, a mí me gustaría la característica, destacar algo muy importante, la flexibilidad de horario, por ejemplo. Yo me pasaba las noches, me regulé y ordené mi vida y la vida de mi familia. Sin embargo, no dejar de hacer misión, sin embargo, volcarme a seguir aprendiendo en horarios donde presencialmente no lo podría haber hecho. Así que esa ventaja, la otra ventaja es que puedo hacerlo desde cualquier otro lugar, como lo hice desde Bolivia, ¿no? Incluso nos mudamos 5 veces en estos años, en diferentes casas, pero nunca corté esa virtualidad, esa capacidad de poder conectarme, seguir con la materia, seguir tanto como docente como aprendiendo, ¿no? Y por otra parte, es mucho más económico muchas veces porque uno puede estar trabajando en el lugar, sirviendo al Señor y a su vez capacitándose, ¿no? La interacción con los docentes, yo quiero destacar algo que para mí fue maravilloso. En las materias o con los docentes, yo pude interrelacionar mi experiencia, el ministerio que estaba desarrollando, con las materias, ¿no? Porque a veces es como que a veces parece que divorciamos, estudiamos y después queremos aplicar algo, y después yo traté de conectar, y esto es lo maravilloso, que a medida que uno va capacitándose, va también perfeccionando lo que puede llegar a ser el ministerio. Se va dando cuenta al desarrollar un proyecto, al realizar investigaciones, realmente se da cuenta de lo que debe cambiar, de lo que debe mejorar. Así que todo eso me lo propició la educación en línea. Además, me parece muy importante como docente, nosotros somos misioneros biocupacionales, así que, ¿qué significa eso? Que nos sostenemos gracias también, nuestro mayor sustento viene gracias al trabajo que realizamos. Así que, tanto el trabajo de dar clases en línea, como el trabajo de dar clases presenciales, y haberme capacitado para eso, me permitió seguir caminando en la misión y sostener a mi familia, que eso es muy importante, ¿no? Excelente. Se han mencionado datos muy importantes y elementos esenciales del e-learning. Tiene que ver con algo que algunos autores llaman el triángulo del e-learning, que es las tecnologías, los contenidos, más la acción docente. Y podríamos colocar en ese centro del triángulo la acción estudiantil. ¿Por qué? Porque ambos mencionaron la necesidad del uso de la tecnología, no en el sentido de una especialización tecnológica, sino en el sentido mínimo de qué necesito para poder estudiar en e-learning, pero también de poder tener acceso a esos contenidos estructurados por el docente, ya sea porque tienen una estandarización institucional o porque el docente en su sentido lógico y metodológico lo coordinó de tal forma que el estudiante pueda continuarlo. Y bueno, nos diste el ejemplo y testimonio, Walter, de que el traslado de tus casas no interfirió en ningún momento en tu proceso educativo. Entonces eso nos da un elemento muy importante del e-learning. Tiene sus conexiones lógicas para una continuidad en cualquier momento, en cualquier espacio, desde cualquier dispositivo en este proceso de formación. Y por supuesto el acompañamiento docente, que es muy importante acá. En este sentido hemos terminado entonces de definir misiones, eso de ir y sumergirse en un nuevo contexto para poder cumplir la misión que Dios ha dado a la iglesia, y en este sentido personalizado cada uno de ustedes al país o nación donde Dios los ha enviado. Pero ahora también hemos definido el e-learning como esta nueva modalidad alternativa o metodología de aprendizaje que rompe con las barreras del tiempo y del espacio, y también con la presencialidad para volverse una virtualidad, ¿verdad?
Y ese e-learning entonces permite esa educación continua. Quisiera que continuemos entonces con un tercer elemento, y es poder pensar ahora con el tema de la pandemia. Sabemos que este tema de la pandemia empieza a grosso modo desde finales de, bueno, no a grosso modo, allí inicia. A finales del año pasado, 2019, se inicia en Asia, y desde su aparición en ese tiempo empieza a hacerse una propagación casi a todos los continentes, con excepción, tal cual nos lo dice la OMS, con excepción de la Antártida hasta hace algunos meses, ¿verdad? Pero luego venimos y el 30 de enero esta epidemia en algún momento que empieza es declarado como pandemia. Y el tema de la pandemia, nos dice la OMS, no tiene que ver con la gravedad de la enfermedad, sino más bien con la capacidad de propagación. ¿Cómo es que en tan poco tiempo, ya para el 12 de marzo, hay 125,000 casos en 118 países? Y por eso es que se llega a la definición de que eso ya no es una epidemia, sino llega a ser una pandemia. Pero a las Américas, dentro del mes de marzo, también 12, 13 de marzo, 19 países ya están contando con contagios, también con decesos, y bueno, hay todo un proceso. De hecho, Guatemala el 13 de marzo es que tiene su primer caso importado, creo que se le llama, hay varios conceptos que se maneja dentro de la pandemia, un caso importado, y luego a partir de ahí muchos países, muchos gobiernos establecen sus políticas de evitar la propagación, el contagio y todo lo demás. ¿Por qué hago esta pequeña introducción? Porque ustedes dos están en países donde el contagio trasciende los 50,000. Y digo 50,000 como base porque Bolivia hoy por hoy tiene más de 54,000 contagios. Chile tiene más de 300,000 contagios. Entonces, aquí es donde me gustaría que conectemos. Dentro de esa realidad pandémica, ¿cuál es esa realidad puntual que ustedes han experimentado en sus respectivos países? Y aquí voy a pedirle a Walter que inicie contándonos cuál ha sido esa realidad que han experimentado, pero también cómo es que esto se volvió un desafío para el desarrollo de su misión. Muy bien, dijiste muy bien, alrededor de 55,000 infectados. Sin embargo, nosotros, desde la experiencia aquí, entendemos que los números son muchos mayores, porque las personas contagiadas se quedan en sus casas y muchos de ellos no se hacen ni estudios. La mayoría de las personas aquí en Bolivia viven con una familia muy amplia, ¿no? En donde casi todos se contagian. Y esos números, digamos, seguro que hay que potenciarlos por lo menos por 2 o por 3 más, realmente. Alrededor de 1.900 personas han fallecido ya, pero algo muy particular dentro de esos 1.900 personas, alrededor de 100 personas son pastores o de diferentes denominaciones, que cumplían diferentes ministerios en las diferentes regiones de Bolivia. ¿Por qué? Porque de una u otra forma eso no sucedió por negligencia, sino porque están en contacto con la gente. Así que realmente la iglesia aquí en Bolivia siguió de una u otra forma sirviendo al Señor, ¿no? No digo que se reúnan dentro de un salón, digo que para mantener y sostener y seguir discipulando a los hermanos y seguir acompañándolos en sus necesidades, se hacen visitaciones, se llevan alimentos, incluso hay regiones en el campo donde hay muchas necesidades, muchas desigualdades, ¿no? Entonces la realidad, se está viviendo una realidad muy crítica, esa es la verdad. No solamente por la situación de la expansión, como bien decía Carolina, sino por los sistemas de salud que ya se encuentran colapsados, lugares donde no saben dónde colocar a la persona que ha fallecido, hay muchos miedos, la población está con miedo, hay otra población que tiene que seguir trabajando, sí o sí,
porque la mayoría un alto porcentaje en Bolivia del trabajo es un trabajo informal y cotidiano. Tal vez ustedes que están allí lo van a entender, esto de tratar de ganarse el dinero día a día para poder alimentar a la familia, ¿no? Para su sustento. Así que está esta realidad de hasta cuándo me puedo encerrar, hasta cuándo necesito trabajar para sostener el hogar y las necesidades que hay, que son muy integrales. En esto realmente hay un espacio de crisis, mucha incertidumbre, miedos, desesperación. A esto se suma el conflicto político, porque en Bolivia en este tiempo ya se ha decretado que para septiembre, los primeros días de septiembre, el 6 de septiembre, va a haber elecciones presidenciales. Así que todavía no llegamos al pico y se piensa que el pico va a estar en septiembre, justo cuando además se van a hacer las elecciones presidenciales, que desde ya hay conflictos, hay muchos conflictos. ¿Por qué? Porque no todos tienen acceso a los espacios virtuales, por ejemplo, aquí en Bolivia, por lo cual la educación, hay dificultades con el tema educativo, hay dificultades con los alimentos. Entonces, todo esto propicia un espacio muy especial para cumplir y desarrollar la misión. Sinaí, ¿te gustaría contarnos un poco de cómo ha sido tu experiencia allá en Chile? Porque en Chile estamos hablando que son más de 320,000 personas contagiadas. Bueno, hay quienes dicen de manera pesimista, sí, pero no hay muchos muertos. Yo digo que con uno que se muera cerca de mi familia, para mí ya me duele, ¿verdad? Entonces, pero cuéntanos, Sinaí, ¿cuál ha sido tu experiencia allá? Y a nuestra audiencia queremos invitarlos, que tenemos el chat habilitado para que nos pregunten, ya sea una pregunta directa a Sinaí, a Walter, o una pregunta propiamente de misiones, propiamente de e-learning. Mientras tanto, vamos a darle la oportunidad a Sinaí entonces que nos cuente cuál ha sido su experiencia en este tiempo de pandemia y cómo se ha presentado estos desafíos en su quehacer misionero. Bueno, la verdad es que Chile, como dijiste en la introducción, lleva 4, casi 5 meses enfrentando la crisis, la pandemia, que comenzó por allá bien temprano en marzo. Y al día de hoy, revisando un poco las estadísticas, llevamos un poco más de 326,000 contagiados y un poco más de 8,000 fallecidos. Así que en este momento las grandes ciudades han permanecido en cuarentena y algunas de ellas por más de 1 y 2 meses. Y hoy las cifras de alguna forma están descendiendo lentamente y esto permite a las autoridades comenzar a analizar qué se requiere, cuáles son las medidas, qué es lo necesario para comenzar a reactivar de alguna forma el país, siempre teniendo los cuidados y la precaución para no tener una recaída peor en los próximos meses. Recuerden que Chile en este momento está atravesando el invierno, así que es el momento más propicio para contagios de cualquier tipo de influenza y también de un virus como este. Y por eso las autoridades están teniendo mucho cuidado. Pero hay mucha crisis en otras áreas. La pandemia genera crisis sociales, crisis económicas, de trabajo, el desempleo ha subido tremendamente y por esa razón también la necesidad económica, social también. El Estado trata de responder con algunas ayudas, con bastante esfuerzo, pero bueno, en dependencia de cuánto dure la crisis, sabremos qué capacidad tiene el país para responder a algo así, ¿verdad? Pero al final siempre se van acabando, se va vaciando el saco, ¿verdad? Claro. Y la sociedad queda con mucha más necesidad. Tratando de pensar en planos de la iglesia y el ministerio, a mí me parece que la crisis de alguna forma puso al ministerio, todo el ejercicio del ministerio presencial lo puso en jaque. Claro. El distanciamiento social nos está llevando
a descubrir nuevas formas de hacer el ministerio, nuevas formas de desarrollar la liturgia, nuevas formas de trabajar en equipo, nuevas formas de involucrar a la congregación, nuevas dinámicas ministeriales. De hecho, la iglesia me parece que fue expuesta a un mundo virtual basado en redes sociales y plataformas que de alguna forma miraba con cierto resguardo. Pero hoy hemos tenido que entrar a ese espacio y más bien debemos seguir ganando terreno en ese espacio con mucha habilidad. Entonces, esos son los desafíos que estamos viviendo directamente en nuestro ministerio de desarrollo ministerial en Chile, tratando de generar alternativas para que la iglesia siga dinámica, siga en acción y siga siendo un testimonio evidente dentro de la sociedad. Que la crisis no apague el ejercicio ministerial y la misión que debemos realizar. Sí, esa pregunta quiero agregarle una pregunta dentro de tu experiencia acá. Bueno, no es un análisis político lo que vamos a hacer, pero Chile viene o estaba viviendo una crisis, ¿verdad? Por temas de desacuerdo acerca de ciertas decisiones gubernamentales, etcétera. Vivió varios meses. Entonces yo creo que ya el país venía con cierta inestabilidad en algunas áreas. Y obviamente esa inestabilidad ha ido afectando a la iglesia, porque la iglesia en Chile tampoco es tan madura, vamos a llamar el término madura, como suele suceder en otros países. Entonces, haciendo esa combinación y dentro de ese esfuerzo, que ya nos mencionas que han estado haciendo, ¿en qué porcentaje, con todo y que no esperamos que sea un porcentaje exacto el que nos regales, pero en qué porcentajes crees tú que la iglesia evangélica, sin color denominacional, pero en qué porcentaje la iglesia realmente o estaba lista o se estaba preparando, dando las circunstancias del país que anteriormente estaban viviendo, para poder afrontar desde una atención virtualizada a sus feligreses? ¿Cómo consideras tú eso? Porque el área evangélica, por lo menos tú, por lo que oigo dentro de la misión en la que tú estás, se han esforzado en responder. Pero en términos generales, ¿cuál es esa realidad eclesiástica? Bueno, la percepción que hay de la iglesia evangélica en Chile, y es una percepción, es un autoanálisis que hace la propia iglesia y los líderes de la propia iglesia evangélica en Chile, de alguna forma se perciben bastante cómodos como iglesia, y la propia iglesia hacía declaraciones de esa comodidad, como levantando ciertas alertas y reconociendo que la iglesia disfrutaba de una comodidad en un país relativamente estable dentro de Latinoamérica y en vías de desarrollo, con cierta prosperidad, y de eso se reflejaba en la iglesia, una iglesia que disfrutaba de cierta comodidad dentro de una sociedad también cómoda. Y muchos líderes de la iglesia evangélica hablaban de alguna forma pronosticando que la única manera de mover a la iglesia y reaccionar con un testimonio más contundente dentro de la sociedad era una crisis. La crisis llegó y la iglesia ha tenido que responder. Y lo ha hecho. La iglesia evangélica chilena ahora tiene mucho más presencia en las redes sociales que lo que tenía hace un año. Entonces, de alguna forma se está respondiendo y despertando. Es un efecto dominó, tiene que despertar el liderazgo para poder proyectar, organizar y también guiar a la congregación en nuevas dinámicas. Nadie estaba listo de un día para otro enfrentar la crisis y sacar todos los recursos a la mano. Nadie estaba listo para eso, pero progresivamente estos meses, mucho de la iglesia evangélica se ha volcado en buscar respuestas a esta situación, a no desconectarnos, a mantener unidad y también buscar formas de apoyar al necesitado, al prójimo. La iglesia está buscando alternativas, quizás no con la velocidad que nos gustaría ver a todos, pero es un proceso, y un proceso que requiere que todos despertemos y vayamos moviéndonos
buscando esa dinámica, ¿no? De respuesta. Yo creo que está sucediendo en Chile, como está sucediendo en toda Latinoamérica. Pero ya te digo, era un análisis muy propio del liderazgo de la iglesia en Chile, de las misiones que trabajamos acá, y la crisis llegó y comenzó a despertar esa acción de la iglesia. Ok, muchas gracias. Interesante, se esperaba un movimiento, un crecimiento, un desarrollo, pero no necesariamente se tenían las estrategias. Viene un virus que se vuelve pandemia, sea las teorías de conspiración o no que hayan sucedido, podemos entonces ver que de alguna forma Dios ha utilizado, vamos a llamarlo así, todo esto para que la iglesia despierte, las misiones despierten y se desarrollen. Vamos a dar la oportunidad a nuestra audiencia. Tenemos una pregunta que queremos compartir con ustedes de parte de Carla. Dice Carla, ¿cómo consideran que pueden utilizarse las herramientas de e-learning para iniciar discipulados contactando a personas que no sean de la iglesia o conocidas? El propósito es alcanzar a personas para que crezcan y aprendan de la escritura, dar acompañamiento. Muy buena pregunta, porque es cierto. A veces la iglesia está desarrollándose para sí misma, ¿verdad? Medio iglescentrismo, vamos a llamarlo así. Pero muy buena pregunta, Carla, gracias. Ahora es pensar, ok, ya estamos nutriendo a los que estábamos, ahora es empezar a extenderse hacia los que no nos conocen, hacia los que no han escuchado el evangelio. Entonces, Carla nos está preguntando cómo desde el e-learning o dentro de, vamos a llamar, competencias digitales, podríamos lograr este contacto. ¿Qué recomendarías tú en este caso, Sinaí? Bueno, excelente pregunta, porque obliga a la iglesia a mirar una caja de herramientas que tenía cerrada, que no estaba mirando antes. Nos está obligando a abrir esa caja que es herramientas de enseñanza, aprendizaje en línea. La iglesia ha estado siempre enfocada en el trabajo presencial, en el trabajo persona a persona, y eso es importantísimo. Pero no debemos olvidar el mundo virtual que se está generando a nuestro alrededor. Y la iglesia de hoy debe estar preparada para intervenir, ganar terreno también en esas esferas, en esos espacios. Así que una forma es buscar ministerios existentes que ya están trabajando en esas áreas. Hay varios ministerios que ya trabajan el discipulado sobre plataformas virtuales. También hay programas que no necesariamente funcionan sobre instituciones o en plataformas institucionales de un seminario, pero que sí pueden llevarse a la práctica y desarrollo ministerial de una iglesia para trabajar a distancia con personas. Otra forma es que la iglesia deje de ver, es decir, mueva el concepto que tiene de las redes sociales y que tenemos todos realmente como redes sociales nada más, y que comencemos a verlo como un campo donde tenemos que actuar, en un campo donde hay que dar testimonio, un campo donde hay que transmitir el mensaje, un campo donde hay que hablar del evangelio, un campo donde hay que dar las buenas nuevas. Entonces, las redes sociales que no sean solo para publicar 2 fotos bonitas, que sea un campo donde actuamos también. Me parece muy excelente, Sinaí. Eso entonces nos va a llevar de alguna forma a una siguiente pregunta o a un siguiente tema relacionado con el e-learning que tiene que ver con algo de competencias digitales. Bueno, debo de aclarar que las competencias digitales han sido pensadas y diseñadas particularmente para el área de la educación en línea, la educación e-learning, pero ahora, y aprovechando y conectando la pregunta de Carla, entonces se hace necesario que también nuestros misioneros, nuestros pastores en el campo desarrollen de alguna forma ciertas competencias. Por supuesto, esto en una conexión directa con una formación continua, ¿verdad? Una live formation, ¿verdad? Esa formación que aprendo hoy, aprendo mañana, y si es desde el e-learning, obviamente se van adquiriendo ciertas competencias digitales, pero la pregunta concreta es,
¿Consideras que el e-learning entonces ha contribuido a las misiones de manera directa? Y si fuera así, ¿cómo es todo este quehacer y formación del e-learning genera estas competencias y entonces cómo puede utilizarlas el misionero en su quehacer? Sí, la verdad es que tiene una contribución, al menos desde mi punto de vista, bastante real a las misiones. Una forma de contribuir a las misiones es poner en el campo a personas con herramientas. Y por esto vamos a un seminario, por esto nos involucramos en un proceso de formación. Es bueno que todos tengamos herramientas. Todos como cristianos debemos tener herramientas, ya sea que vayamos a desarrollar la misión de forma local o de forma intercultural. Necesitamos herramientas para hacerlo lo mejor posible. Y el e-learning tiene una contribución muy oportuna en ese proceso, porque permite prepararnos rompiendo barreras de tiempo y espacio, como mencionamos, y permite entonces que nos preparemos en el lugar donde estamos y en el horario que tengamos más accesible, sin la necesidad de trasladarnos a una institución, ya sea para vivir en un internado o trasladándonos constantemente para prepararnos. Eso significa que si alguien está pensando en adquirir herramientas para servir, no está obligado a detener un proceso para iniciar otro. El e-learning es completamente capaz de acompañarle en su quehacer misionero ahí en la localidad donde está. Ahora, en lo personal pienso que uno de los mayores aportes del e-learning en relación a las misiones tiene que ver con la misión intercultural, la que ya se está practicando, la que ya está en ejercicio, porque un misionero en el campo puede actualizarse, puede continuar preparándose, desarrollándose, puede continuar adquiriendo herramientas sin la necesidad de salir del campo. Y ese es uno de los valores agregados al e-learning con relación a las misiones. Convierte al e-learning en una herramienta estratégica por el hecho de no intervenir, no interrumpir los procesos misioneros. Desde mi punto de vista, ese es uno de los valores más importantes y por eso la contribución del e-learning hacia las misiones. Ahora, la relación que mencionabas hablando de las competencias digitales, creo que sí, claramente el e-learning debe apuntar a agregar a esa caja de herramientas competencias digitales, hablando del misionero que se prepara, o de cualquiera de nosotros que se está preparando para servir. No podemos olvidar que la misión es encarnacional, que la misión es cercana, que la misión es personal, que es en terreno, que es un testimonio de vida. Sin embargo, el misionero de hoy debe incluir en su caja de herramientas habilidades tecnológicas, acordes al presente. No puede ser que el misionero de hoy quede de manos atadas, que quede paralizado por no hablar el lenguaje de la virtualización, por ejemplo. Es otro campo de acción, como mencioné, y hay que dar herramientas para trabajar en ese campo de acción. Participar del e-learning de alguna forma nos brinda la oportunidad de adquirir ciertas herramientas. Porque podríamos preguntar, ¿cómo adquiero yo esas herramientas? Hablando de competencias. El hecho de participar en el e-learning ya me da la oportunidad de adquirir ciertas herramientas porque estoy trabajando con contenido que está digitalizado, estoy trabajando en plataformas, estoy trabajando con las tecnologías de la información y las comunicaciones, estoy obligado a involucrarme en ese proceso con esos recursos. Así que involucrarme en el e-learning ya me da ciertas herramientas. Y lo otro, en lo que tenemos que pensar todos, es cómo podemos incluir cursos que cubran esas necesidades en los currículos existentes. Esa es otra de las formas en las que podemos aportar al trabajo misionero y a la preparación de todos los que servimos, ya sea en misiones locales o interculturales.
Muchas gracias, Sinaí. Sin lugar a dudas, tu conocimiento y tu experiencia en los contenidos de entornos virtuales de aprendizaje están a la vista, ¿verdad? Ayudarnos a entender realmente que el misionero no debe estancar su proceso de formación, sino que debe tener ese proceso de formación continua, una capacitación docente, para poder tener esas competencias digitales que se van adquiriendo de manera directas en un entorno virtual de aprendizaje, de manera intencionada cuando realmente voy a ir al campo, no sé qué tipo de campo voy a tener que enfrentar, muy tecnológico, poco tecnológico, pero entonces estaríamos hablando de una formación integral. Es decir, ya el tema de la tecnología no debe ser marginado y considerar que esto es solo para una élite, sino que debe ser para todos. Bueno, escuchamos tu testimonio, escuchamos el testimonio de Walter, en donde cada uno en su contexto, con sus limitaciones o sus amplitudes, buscó cómo responder ante esta pandemia por medio de la utilización de las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación. Pero ahora tú nos dices que debemos utilizar las TAC, que son las tecnologías de aprendizaje y del conocimiento. Entonces, y el hecho de poder alfabetizarnos, en algunas actividades anteriores hablábamos de la alfabetización digital. El misionero entonces requiere tener este tipo de alfabetización para poder entender el lenguaje primero de los profesionales, probablemente del campo a donde va a estar. En segundo lugar, poder conocer qué herramientas podrían serle útiles entonces en el campo y también incluso qué tipo de herramientas tiene él, porque probablemente tiene un teléfono con múltiples herramientas que su desconocimiento no le permitiría utilizarlas en un buen desarrollo. Tú lo mencionaste hace un momento, el uso de las redes sociales como alternativas evangelísticas, el uso de las redes sociales como alternativas de propagación del evangelio, de acompañamiento de discipulados, vienen a ser herramientas útiles. El que las creó nunca dijo para los misioneros, pero hay la capacidad de adaptación o de sumergirnos en estas nuevas realidades tecnológicas, de decir, ok, mi Facebook transciende a contar de mis viajes. Ahora voy a dar un curso, voy a dar una prédica, voy a hacer una oración, voy a hacer una lectura, etcétera, ¿verdad? Y así todas las redes sociales que tenemos. Entonces, mis estimados amigos y hermanos que nos escuchan, términos importantes, las TIC, tecnologías de la información y la comunicación, pero las TAC, que son las tecnologías de aprendizaje y conocimiento, es lo que nos está dejando esta conversación, pero también elementos esenciales como el triángulo del e-learning, que tendría que ser las tecnologías, luego los contenidos, cuyos contenidos van a estar distribuidos en sus distintos formatos, lectura, imágenes, videos, blogs, etcétera, pero también esa acción docente. Y obviamente en lo que hemos conversado en este momento con Sinaí, que tiene que ver si el misionero debe o no debe desarrollar competencias digitales, las cuales fueron pensadas originalmente para un entorno virtual de aprendizaje en el área docente, es decir, es al docente del siglo XXI que se le están exigiendo estas competencias. Pero quisimos estirar el pensamiento nosotros acá y pensar, ¿debería el misionero eventualmente desarrollar algunas de ellas? Sinaí nos ha dicho, sí, debemos de dejar de ser analfabetos digitales. Porque si bien es cierto, no somos nativos digitales, que son todos aquellos que ya nacieron después de 1994, que le llaman la generación Z, con todo y que sean millennials, viene la generación alfa, usted y yo somos migrantes digitales que estamos migrando de una generación de lápiz y papel a una generación digital. Necesitamos aprender. Walter lo mencionó en su momento, quitarnos el miedo. Y como lo dije yo en nuestra actividad anterior, lo que me dijo mi profesora, si la computadora no le estalla en el rostro, todo va a estar bien. Entonces, perder el miedo, aprender a utilizar todas esas competencias y habilidades que vamos adquiriendo. Y quisiera hacerte una última pregunta, Sinaí, porque ya el tiempo se nos fue, y es, ¿qué desafío podrías dejar tú a un misionero que hoy
siglo XXI, julio del 2020. Está enfrentando la pandemia. Está en su campo misionero, pero que se siente eventualmente un poco perdido en qué hacer. Pero pensemos, trasciende esta pandemia, pero viene otra crisis. Porque como la vida del ser humano es tan dinámica, ¿verdad? No vamos a pensar que vamos a estar en esto todo el tiempo, pero ¿qué recomendaciones puntuales darías tú a nuestros hermanos y consiervos misioneros en el campo? Sí, la verdad es que hoy es esta la crisis, mañana puede ser otra. Creo que un consejo que podría dar es no pauses lo que estás haciendo. Y creo que al hablarle al misionero intercultural, también le estoy hablando al misionero local, a todos los que están participando acá en este espacio, que están escuchando, mirándonos, y todos los que lo podrán ver en algún momento después, todos los involucrados en el ministerio, hijos de Dios, cristianos, que asumimos la misión, podrían escuchar perfectamente este consejo. No pausemos lo que estamos haciendo y veamos el e-learning como un aliado en nuestro proceso. No temerle, más bien involucrarnos y verlo como un aliado. Aprovechar sus virtudes para poder continuar sirviendo de una forma oportuna, como lo hemos estado haciendo, o mejor. Porque el e-learning nos va a permitir un desarrollo continuo, nos va a permitir seguir adquiriendo herramientas necesarias, profundidad teológica, bíblica, herramientas ministeriales, y el e-learning nos puede dar todo eso mientras estamos en servicio, mientras vivimos la misión y mientras enfrentamos cualquier crisis realmente. Excelente, Sinaí. Entonces, no estancarnos, es decir, tener una formación permanente, recurrente. Probablemente no inscribirnos o sí inscribirnos en programas formales, que por ejemplo el Seminario Teológico Centroamericano hoy por hoy está ofreciendo a través del e-learning 8 programas. ¿Sabías eso, Sinaí? Que hemos crecido y estamos proyectando ofrecer una licenciatura en e-learning pronto. ¿Qué significa eso? Sí, qué bendición. ¿Qué significa esto? Que no importa si está en Europa, si está en la China, no voy a decir el dicho que todos sabemos, ¿verdad? Pero si está en la China, si está en Antártida, en donde esté, usted va a poder tener esta formación permanente, recurrente, just in time, es decir, siempre con usted. Pero ¿qué es lo importante? Que usted como misionero, usted como pastor, usted como maestro de Biblia, de teología, a donde usted vaya, entienda que su proceso de crecimiento y desarrollo personal es continuo. Entonces, hoy aprendió Sinaí perspectivas de Chile, cómo hacer misión en Chile. Walter aprendió cómo hacer misión en Bolivia, pero ellos antes habían aprendido cómo hacer misión en Guatemala. Y antes de eso aprendieron en sus respectivos países cómo hacer misión en el área de donde son originarios. ¿Qué significa esto? Que el llamamiento de Dios al misionero es dinámico. Hoy Sinaí está en Chile, pero él probablemente en ese quehacer misionero va a ser trasladado por el Señor aún dentro del mismo Chile a otra zona, o de Chile a otro país, no lo sabemos. Si él en su concepción de siervo de Dios entiende que su formación debe ser constante, él va a tener esas competencias necesarias para llevar consigo en su mochila, en su caja de herramientas, toda la experiencia, todo el conocimiento, pero también todo el aprendizaje. Y no es que le estoy vendiendo un producto como tal, pero el e-learning, hoy por hoy, le va a permitir seguir con su familia, seguir con su vocación y llamado misionero, estar en su entorno como misionero y todavía seguir formándose en todas aquellas áreas que probablemente, mientras estuvo dentro de una institución, no pudo. Muchas ventajas tiene el e-learning. Hoy por hoy contamos con bibliotecas digitales, aulas virtuales, entornos diversos de aprendizaje,
herramientas como blogs, herramientas como videos, herramientas como libros digitales. Tenemos toda una gama de recursos que han sido digitalizados y que vienen a fortalecer nuestros entornos virtuales de aprendizaje. ¿Qué le ofrecemos? Vamos a ser muy concretos. Bueno, una formación que le va a ayudar a crecer no solo en su grado académico, sino en su conocimiento de su vocación como misionero. Y nuestro desafío hoy que le queremos dejar es, miren su formación en e-learning no como un si me sobra el tiempo, sino como esas oportunidades que Dios les está regalando para que su formación sea continua. Ya lo dijimos, no es que el e-learning no es para volver expertos y técnicos o tecnológicos a los estudiantes, sino que van a aprender algunas competencias digitales útiles para su ministerio, pero más allá es seguir aprendiendo acerca del texto bíblico, acerca de la enseñanza bíblica, acerca del ministerio cristiano. Entonces, resumiendo todo lo que hemos dicho, ¿cuál podría ser una frase capturadora? Y aquí sí, no estábamos pensados, pero ¿cuál podría ser una frase capturadora, Sinaí, que tú le dejarías a nuestros colegas misioneros, nuestros consiervos misioneros? Que encierre misiones, pandemia y learning. Encierre todo. Bueno, podría ser algo así como el e-learning es un compañero de viaje. Y ahí podemos pensar en que es un compañero de viaje para la misión, para las crisis. No es algo eventual. El e-learning es un compañero de viaje, un compañero de misiones. Miren, gracias. Un compañero, un amigo, un colega, dice acá de hecho un colega a la distancia, Javier Solís dice, buenas noches, muy agradecidos por este tiempo tan valioso. Dios les guarde y les libre de todo mal. Saludos a Sinaí, gran siervo y amigo de siempre. Saludos a Walter también, que pudo decir, que le puede decir ahora paisano. Es decir, Javier nos está saludando desde Bolivia y dice, Wilder, felicitaciones a los expositores, sigan adelante. Sinaí, que las palabras de nuestros hermanos y amigos en esta conferencia, en este webinar, puedan servirte de aliento, de fortaleza en lo que estás haciendo, que en esta situación compleja de pandemia y tu desarrollo como misionero allá en Chile pueda seguir siendo acompañado por estos abrazos a la distancia, por estas palabras a la distancia, y agradecidos también nosotros como institución, como Seminario Teológico Centroamericano, por tu aporte al e-learning. Y gracias porque como docente eres muy buen docente, excelente docente, como administrativo en el e-learning también muy bueno, pero quiero contarles que también es estudiante nuestro. Él ahora está consumiendo nuestros cursos de griego y hebreo. Entonces, de paso, le quiero contar a nuestra audiencia que ya estamos ofreciendo los idiomas bíblicos en línea. ¿Qué significa? Que estos por ahora son cursos libres, que pueden llevarlos sin estar matriculados en ningún programa, pero que nuestro ideal es que usted se matricule en nuestros programas. A nivel de grado tenemos un diplomado profesional en estudios bíblicos y a nivel de grado también tenemos un profesorado en estudios bíblicos. Ambos programas, quiero contarles, que van a servir de plataforma para la licenciatura que vamos a ofrecer más adelante. ¿Qué significa? Si algún exalumno de diplomado o de profesorado nos está escuchando, ya tiene parte del camino recorrido, puede seguir avanzando hacia la licenciatura. O si usted tiene una licenciatura, estos programas le sirven de nivelación para seguir una maestría con nosotros. 2 maestrías ofrecemos, una en estudios bíblicos, una en ministerio, para seguir creciendo en la obra del Señor. Entonces, mis estimados hermanos y amigos, e-learning, voy a tomar la frase de Sinaí, es su amigo en el camino. Y CETECA quiere ofrecerle la mano de este amigo que le acompañe en el camino misionero, de seguir formándose, de seguir creciendo en su quehacer como siervo del Señor. Y nos saluda Jimmy Ramírez desde Nicaragua y dice, muchas gracias. Sinaí,
Gracias por este valioso tiempo. Gracias, Walter, aunque no lograste terminar con nosotros por algunos problemas técnicos. Exprimimos su valiosa experiencia y conocimiento en el área de las misiones. Y Sinaí, gracias a ti por este tiempo. Gracias al Seminario Teológico Centroamericano también por esta actividad que ha impulsado, al Departamento de Relaciones Públicas, por esta iniciativa también de poder ayudarnos a entender cómo integrar misiones, e-learning y pandemia. Las misiones, un llamado de Dios. El e-learning, un amigo en el camino, y la pandemia, ese desafío que hoy por hoy juntos vamos a poder superar, juntos como hermanos, pero con la ayuda del Señor, tomados de su mano, vamos a poder superar. Muchas gracias a todos y buenas noches. Esto ha sido nuestra participación en esta actividad de misiones, e-learning y pandemia. Que Dios les bendiga. Hola estimados amigos, les saluda Carolina Ruiz de Chamorro, directora de los programas e-learning del Seminario Teológico Centroamericano. Quiero invitarlo a ser parte de nuestros programas, ya sea a nivel ministerial, grado o posgrado. Una de las características de nuestros programas es 24/7, que significa que usted puede accesar a sus programas o cursos durante 24 horas al día, los 7 días de la semana. Acérquese a nosotros y con gusto le orientaremos al programa que se ajuste a sus necesidades o a sus preferencias de formación ministerial.